¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal y a este video con los 7 hábitos que debes implementar ya para comenzar a crecer en la música. A ver, estoy haciendo este video porque a muchos les parece como una especie de hobby el tema de la música y cuando de verdad ya quieren comenzar a crecer o comenzar a verlo más de manera formal, pues se ven con ciertas situaciones, ciertos problemas que a futuro obviamente van a estar limitando sus carreras musicales. Y vaya, no importa si para ti es un hobby o si lo tomas como algo serio, yo creo que a final de cuentas la música es algo que nos nace por pasión y tenemos que hacer realmente pues muy bien para que empiece a rendir frutos. Porque vaya que sí es posible que la música comience a dejarnos más que solamente ese bello recuerdo de haber hecho algo. Entonces por esto este video es tan importante si quieres crecer en el mundo de la música y qué aspectos debes tomar en cuenta para comenzar a mejorar tu carrera. Así que vámonos a la intro. Y bueno, aprovechando, no olvides seguirme en Instagram y suscribirte a este canal. Y bueno, el primer punto que tienes que tomar en cuenta para mi gusto es esencial y tiene que ver con el desarrollo personal o el crecimiento personal. Si bien a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema de música, pero me he dado cuenta que la capacidad que tú tengas como persona y el nivel de compromiso que tú pongas en tus proyectos, obviamente esto no solamente en la música, pero vamos a decir algo muy importante, no vas a poder crecer más allá de lo que crezcas realmente tú como persona. Tú puedes ser muy buen músico, puedes ser muy buen compositor, muy buen guitarrista, muy buen baterista, muy buen músico en general, pero si no creces como persona probablemente no puedas hacer las conexiones interpersonales, o sea, esto es decir, los contactos para llevar tu música a otro nivel, no puedas tener un equipo de trabajo funcional, probablemente tampoco tengas desarrollado el tema de hablar con tus fans, probablemente, de todo este tipo de temas que serían un poquito secundarios en la música, pero me he dado cuenta que para crecer realmente en cualquier cosa que te propongas necesitas crecer como persona. Esto quiere decir pues invertir en tu educación, invertir en tu, obviamente en tu manera de vestir, en tu manera de ser también, incluso lo que le metes a tu mente, todo aquello que ves y a lo que dedicas tu tiempo. Entonces, obviamente el cambio primero comienza en ver esto de manera un poquito más completa, más global y comenzar a tener una idea de, del crecimiento como algo que es parte de nuestra vida, como algo que es parte de nuestro ser. Entonces, para mi gusto tiene que ser integral. Y bueno, pasamos a un tema un poquito más musical y esto nos lleva a componer. Componer es algo que los grandes maestros hacen todo el tiempo, es más, si bien a veces no es tan sencillo que fluyan las ideas, precisamente es por la falta de práctica. El componer es algo sumamente importante porque nos va a estar dando todas esas ideas, las vamos a estar aterrizando de manera cada vez más rápida. Esto es como una especie de deporte para los músicos que quieren hacer música original. Tienes que estar componiendo música todos los días, tienes que estar si bien a lo mejor no componiendo una canción nueva, pero sí quizás arreglando una parte de alguna canción, moviéndole el ritmo a otra canción, estar creando nuevas ideas, creando nuevos temas, quizás si compones letras, pues creando una nueva melodía, una nueva letra y siempre llevar el orden y el apuntar lo que estás haciendo y por ejemplo yo tengo muchos archivos en mi computadora, ¿no? En donde hay que tener una organización y hay que estarlos organizando año por año. Esto es parte de la vida de un músico
que por supuesto ya quiere llevar su carrera a otro nivel, así que te sugiero que comiences a componer, aunque sean cosas pequeñas, pero que siempre tus composiciones empiecen a ser cada vez más sinceras y más fáciles para ti de hacer. Y bueno, sin duda componer no es algo sencillo, ¿no? Hay muchas maneras de comenzar, muchas maneras de crear ideas. Tengo muchos videos acá en el canal de cómo componer, pero me gustaría leer en los comentarios qué opinas sobre la composición. ¿Se te hace fácil componer? ¿Qué te gustaría componer primero? ¿Letras? ¿Te gusta componer primero música? Eh, Cuéntame un poquito sobre ti. Y bueno, el tercer punto es bien fácil para no hacer este video muy largo. Pero el tercer punto es ver la música como un negocio. Si quieres crecer, obviamente tiene que haber dinero de por medio, tiene que empezar a hacer el dinero que vayas recaudando, ya sea de clases, ya sea de algo que subas a internet, de tu música, de tus presentaciones, etcétera. Eh, ese dinero tienes que ir destinándolo para crecer en tu misma carrera. Si bien al principio a lo mejor es complicado, pero lo poco que puedas reinvertir en equipo, conocimientos, incluso en publicidad, en marketing, etcétera, etcétera, obviamente es lo mejor que puedes estar haciendo. Y creo que es un error muy común de muchas bandas y muchos músicos, muchos proyectos que no ven esto como un negocio y simplemente dicen, ah, pues voy a sacar mi canción y si le escuchan dos personas, pues está genial, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que, bueno, al menos creo que la idea de todos los músicos es llegar a mayor cantidad de gente posible y entonces para eso tiene que empezar a servirnos el dinero para hacer esa bola de nieve que lance tu proyecto a mucha más gente. El cuarto punto, y todos estos quizás me van a decir, ah, pero es que todo esto me da flojera o no tengo tiempo o lo que sea, pero básicamente es lo que se necesita hacer para seguir creciendo y es tener, por ejemplo, hábitos de práctica. Si bien a lo mejor quizás, por ejemplo, yo no tengo un horario exacto para practicar, o sea, no es que yo diga, ah, voy a practicar de tal a tal hora, y una rutina de estudio. Sí la tuve mucho tiempo atrás, pero en este momento eh, voy haciendo lo que se me va ocurriendo en el día y, y para mí es muy importante como que ir parando en determinados momentos a pensar qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero ir, qué es lo más eh, útil de practicar en este momento, para qué voy a practicar eso. Yo normalmente sí la pasé practicando muchos años de mi vida, pero ahora la paso practicando cosas para mis canciones. Es decir, un pequeño solo o practicando una pequeña sección de una de las canciones. ¿Por qué? Porque obviamente ya estás desarrollando un proyecto como que mucho más en serio y requiere como que más detalle. Entonces ya no se me hace como que tan buena idea estar practicando escalas y ser más rápido y cada vez más rápido. Yo creo que sí es bueno, pero normalmente ya hay como que infinidad de músicos y guitarristas velocistas, ¿no? Que para mi gusto, o sea, está excelente por cada quien, pero tiene que haber musicalidad de por medio. Y pues esa musicalidad es más importante para mí que cualquier cosa que pueda pantallar, digamos, de manera sencilla, ¿no? Como cualquier ejercicio, cualquier cantidad de escalas, ¿no? Por cierto, los invito ahí a escuchar mi música, ¿no? Aquí está mi video y hay una playlist que dice mi música, así que pueden escuchar mi proyecto, por supuesto en Spotify también. Y bueno, el siguiente hábito que te quiero comentar va muy de la mano con el hábito de componer. Si bien componer es algo un poco complicado y todo, al principio cuesta trabajo como anotar todo eso que estás componiendo y por supuesto conservar el sentido, ¿no? Hay muchos que graban un video, quizás utilizan programas como Guitar Pro o, o qué sé yo en el teléfono, etcétera. Yo si algo les puedo recomendar y este es el siguiente punto es que hagan maquetas y que comiencen a utilizar un programa, un DAW, un DAW que sería un Digital Audio Workspace como Logic, como Cubase, como etcétera, etcétera,
Pero bueno, para mi gusto, si estás componiendo guitarra o música orgánica, te sugeriría mucho programas como Studio One o Logic, que son programas en donde directamente puedes grabar. Eh, así un tip rapidísimo es que puedes grabar esa parte o esa sección que tienes en mente, ¿no? Por ejemplo, un pequeño rasgueo, unos pequeños acordes o un pequeño arpegio. Ok, lo grabas y posteriormente empiezas a añadirle un bajo, una batería y a lo mejor ya la idea principal la descartas y la cambias por otra, pero el trabajar en un DAW va a hacer que cuando lleves también tu música a un estudio ya venga de cierta manera preparada para que un productor la pueda escuchar, la pueda tomar y hacer una preproducción mucho más decente que si no tienes nada. Entonces te va a costar mucho menos trabajo el expresar cómo quieres que quede la idea final si llevas una maqueta previamente hecha, que si bien a lo mejor no eres ingeniero de audio o no te vas a dedicar a la producción, pero que quede una buena maqueta creo que es parte de algo muy bueno que tenemos que tener el hábito de estar haciendo, ¿no? Como de esas maquetitas. Esas maquetas nos van a dar una mucho mejor presentación a la hora de mostrar nuestra música a un productor. A ver, este siguiente hábito es uno de los que yo había dejado como que un poquito atrás y, y creo que fue bueno el hacerlo y al mismo tiempo creo que fue no tan bueno. Y es el hábito de escuchar música, pero me refiero a no a las canciones que ya te gustan y que dices, ah, bueno, esta música es como que me agrada, ¿no? Y la escucho todos los días, sino me refiero al hábito de buscar música nueva, no con la finalidad de copiar nada, sino con la finalidad de abrir un poquito la mente a todo aquello que no te gusta también. Y es por... Tenía un maestro que decía que cualquier sonido que no te guste es porque no tienes como que la capacidad o no está lo suficientemente desarrollado tu oído como para saber por qué no te gusta o saber qué es lo que no le encuentras a ese sonido. Si bien obviamente ya es de gusto personal cualquier género musical, pero me refiero a no descartar la música tan rápido, decir, ah, esto no me gusta simplemente porque se me hizo lento o porque se me hizo el mismo piano de siempre o se me hizo trillado o me dio flojera escuchar nuevas cosas. Y yo creo que es una muy buena práctica estar dedicándole al menos media hora al día a buscar algo nuevo que te motive y que te muestre también un poquito a otro tipo de sonidos. Vaya, si caemos en el ego de pensar que nosotros ya tenemos todo como que en la mente y que no puede haber nada nuevo, pues obviamente va a terminar esto siendo contraproducente. Entonces, creo que un hábito muy bueno para mí últimamente ha sido escuchar música. Yo normalmente produzco de todo tipo de géneros, o sea, realmente llegan a mí con géneros de todo tipo de rock, indie, progre, metal, jazz, jazz fusión, incluso pop, rock pop, de todo, reggaetón, reggae, hip hop. He producido de todo, de todo. Y sí me refiero a que hay que tener, bueno, el conocimiento musical para poder apreciar toda la música, pero yo literalmente, o sea, bueno, en este punto me refiero a buscar media hora, una hora al día, una o dos canciones que realmente te cambien un poco el switch de cómo va tu día y esto sin duda va a empezar a hacer como que tu acervo musical crezca mucho más y esto puede ser pues de música clásica, de jazz, de rock, de lo que tú quieras, simplemente comenzar a abrir a cosas que a lo mejor en ese momento no estás abierto a escuchar, pero sí tener como que esa paciencia de decir, a ver, vamos a dejar que corra esta rola. Para mí es uno de los muy buenos hábitos. Y bueno, el siguiente hábito, obviamente el más importante de todos, es ocupar tu tiempo en desarrollo personal, en desarrollar tus conocimientos musicales, en ver videos de música, en ver videos que te dejen un poquito más que el solo eh,
que es solo diversión. Digo, está bien TikTok y todo ese asunto, pero creo que, creo que hay que ser muy conscientes de que cada día y cada momento, cada hora, es una oportunidad en la cual podríamos estar recibiendo información que nos puede... Y bueno, hasta aquí dejaremos el video de hoy. Cuéntame si te ha servido. Por favor, déjame un comentario, suscríbete a este canal y nos vemos el próximo.